Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Alvarado y en el ramo de estadística debo responder dos preguntas en el examen final. La primera pregunta dice ¿cuál es la diferencia entre una estimación puntual y una por intervalos de confianza? Bueno, la estimación puntual y una estimación por intervalo de confianza son dos enfoques diferentes para estimar un parámetro desconocido de una población utilizando datos muestrales. Personalmente, pienso que la principal diferencia se encuentra en la información adicional que proporciona una estimación por intervalo de confianza, mientras que una estimación puntual es una única medida que se considera la mejor estimación del parámetro desconocido. Una estimación por intervalo de confianza presenta un rango de valores dentro de la cual se espera que se encuentre el parámetro desconocido con cierto nivel de confianza. De esta manera, una estimación por intervalo de confianza es más informativa, ya que nos proporciona una medida de la incertidumbre asociada con la estimación, lo que me parece muy útil para comprender las posibles opciones de los resultados y tomar decisiones más informadas. Además, los intervalos de confianza permiten realizar comparaciones entre grupos o evaluar la significancia estadística de un parámetro al observar si el intervalo incluye o no ciertos valores de referencia. En conclusión, ambos enfoques tienen sus usos y sus límites. En mi opinión, una estimación por intervalo de confianza es preferible cuando se necesita más información sobre la incertidumbre asociada con la estimación. Sin embargo, una estimación puntual puede ser suficiente en algunos casos para tener una idea general del valor del parámetro poblacional. La segunda pregunta dice ¿cómo se interpreta un intervalo de confianza de diferencia de medios o de proporciones donde el límite superior o inferior son positivos? Bueno, cuando se tiene un intervalo de confianza de diferencia de medida o proporciones, ambos límites superior e inferior son positivos. Esto significa que se espera que la diferencia entre los grupos comparados sea mayor que cero. Personalmente pienso que esto nos brinda información valiosa acerca de la significancia estadística del resultado y nos permite sacar conclusiones importantes acerca de los grupos comparados. Tenemos, por ejemplo, la comparación de la altura promedio entre hombres y mujeres en una muestra de la población. Supongamos que después de recolectar los datos, se calcula un intervalo de confianza de un 95% para la diferencia de medida y se obtiene el siguiente resultado: 2 centímetros y 6 centímetros. En este caso, el intervalo de confianza se interpreta como sigue. Con un nivel de confianza de 95% podemos afirmar que la diferencia real en la altura promedio entre hombres y mujeres se encuentra entre 2 y 6 centímetros. Y esta diferencia es estadísticamente significativa, ya que ambos límites son positivos. Esto nos indica que, en promedio, los hombres son más altos que las mujeres en la población objetivo. De manera similar, si se estuvieran comparando las proporciones de dos grupos, como la proporción de personas con un cierto rango en dos poblaciones, se obtiene con un intervalo de confianza de 95% para la diferencia de proporciones con límites positivos. Esto podría concluir que hay evidencia estadística para afirmar que la proporción en el primer grupo es mayor que la proporción en el segundo grupo. En resumen, cuando el intervalo de confianza de diferencia de medidas o proporciones tiene límites superiores e inferiores positivos, esto puede ser interpretado como una evidencia estadística de que el primer grupo tiene un valor promedio y una proporción mayor que el segundo grupo. Esta información nos permite tomar decisiones más informadas y hacer comparaciones importantes entre los grupos comparados. Muy buenas tardes.